El profesor que hoy nos va a acompañar con la charla, va a dar la charla sobre esta cuestión de los trajes, es el profesor Carlos Alberto Pereira, que es adjunto a cargo de la clase de ergonomía en la UBA. Está presente también la profesora Analía Girardi Barró, la jefa de trabajo práctico de la misma cátedra, y el profesor Marcelo Mauri, que es profesor de ergonomía también de la misma cátedra. Y bueno, quería contarles un poco que Freddy, que siempre fue un apasionado por todos estos temas, desde casi el año 1969, que viene siguiendo los programas de Apolo, Skylab, Viking y entre otros. Digamos, y esta pasión lo llevó hace 3 años a comenzar a cristalizar este ámbito, esto en el ámbito de la enseñanza universitaria, en esta cátedra, y él pudo instrumentar un trabajo proyectual para estudiar el diseño de los trajes espaciales para las misiones EVA, Luna y Marte. Entonces, un poco lo que nos va a contar hoy es desde su pasión y desde todo lo que sabe del tema. Así que le agradecemos mucho a los tres, por supuesto, que estén presentes, y en particular a Freddy, que nos va a dar la charla. Así que cuando quiera, Freddy, arrancamos. Bueno, vamos a ir arrancando. El dúo que me está acompañando, Analía y Marcelo, somos conmigo los tres profesores de una materia que se llama ergonomía. Ergonomía se dedica a hablar del tema de trabajo humano o de la presencia humana dentro de medioambientes artificiales, es decir, todo lo que los rodea, nos rodea. Alguien lo pensó, alguien lo fabricó, alguien lo diseñó. Hay diseño de ingeniería, hay diseño de interfaz, hay diseño de electrónica, hay diseño de informática y por supuesto también hay diseño industrial o diseño de productos. Nosotros somos los que nos formamos en diseño de productos en este lugar que está en Núñez, en las inmediaciones del estadio de River, a la salida de la capital federal hacia el norte. Es ciudad universitaria, y el pabellón que vemos es el número 3, es el complejo que reúne todas las carreras de diseño o proyectuales. La carrera fundacional o la casa original de todas las carreras de diseño en el mundo siempre es la Facultad de Arquitectura, es decir, el lugar en donde se forma gente que va a diseñar hábitats, lugares donde crece la vida humana, la cultura humana. A eso lo llamamos facultades de arquitectura. Y luego, conforme el mundo se dirigió a la vida industrial y a la producción en serie, las casas antes y todavía, pero digamos antes concretamente, no se producían en serie, sino que en cada emplazamiento una obra determinaba su orientación, su situación, quién la iba a habitar, a quién iba destinada, y entonces eso es la arquitectura. Tiene una impronta de arte y luego se fue volviendo un arte industrial, es decir, empezó a producirse arquitectura con elementos seriados y a tener un diseño estandarizado o en función de las necesidades de muchas personas. Es decir, entrando o acercándonos a una etapa industrial, la arquitectura también se ha vuelto industrial. Hoy más que nunca, porque hoy podemos comprobar, y ustedes lo saben bien, que en horas se puede alisar un terreno, traer todos los elementos, construir prácticamente en seco y levantar una casa o un edificio en horas o en pocos días, y enseguida se lo equipa y ya está listo para habitar. Es decir, la arquitectura es fundamental en todo esto porque habla de el poder insertar un medio ambiente artificial y que se reproduzca varias veces para que muchas personas puedan estar dentro de él e interactuar en ese ámbito. Obviamente hay que llevar servicios, hay que llevar luz, hay que llevar, mejor dicho, energía, hay que entrar agua y quitar efluentes, es decir, hay que hacerlo habitable con todo lo necesario para soportar vida ahí. Lo que es gratis en ese ámbito es el aire
que está a presión atmosférica y regido por las temperaturas o vientos, pero todo lo demás, todos los fluidos, todos los sistemas tienen que entrar de alguna manera. Obviamente también el equipamiento, que son muebles, que son elementos de comunicación o revestimientos de ese sitio. Ahí empiezan a aparecer otras disciplinas que también se dictan en este lugar. Esta se llama Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. El urbanismo, complementario a la arquitectura, tiene que ver con la diagramación de la ciudad o de la villa, bien entendiendo villa como ciudad, es decir, su origen como palabra, tiene que ver con la planificación y la distribución de servicios, es decir, que las personas interactúen con ese sistema de una manera organizada. A partir del año 1984 se inauguraron y se implementaron en 1985 las otras carreras de diseño. Si bien arquitectura no se la denomina carrera de diseño, también lo es. Son todas carreras que se denominan proyectuales, es decir, las ideas se deben anticipar, se deben consensuar, se pueden presupuestar, y una vez que está todo hecho el plan, se ponen en movimiento o se ejecutan. Es decir, que edificamos o zonificamos la ciudad o el tejido urbano, vemos los medios de comunicación que le van a llegar, si se llega a pie, si se llega en rodados por tracción humana, es decir, muscular como una bicicleta, o brindamos más accesos, es decir, vehículos autopropulsados, y eventualmente, como en este edificio, como muchos de los que ustedes conocen, también hay circulaciones internas, es decir, escaleras, hay pasillos y hay ascensores o medios de elevación. Todos esos elementos más pequeños en escala, tomando como referencia el tamaño de las personas, empiezan a ser patrimonio del diseño de productos. En el diseño de productos, las dos primeras carreras que se formaron en esta facultad fueron diseño gráfico y diseño industrial. Y yo soy de la primera camada que entró en esa carrera cuando se fundó en la ciudad de Buenos Aires. Lo más cerca que teníamos de esta carrera era la ciudad de La Plata, hasta ese entonces. Luego, en Buenos Aires, arrancamos en 1986 en la carrera propiamente dicha, porque antes todos los estudiantes tuvimos que pasar por algo que se llamaba ciclo básico común. También fue mi primera experiencia, la primera vez que se dictó el ciclo básico común. La carrera de diseño industrial tiene muchas materias, muchas están basadas en la tecnología y otras están basadas en la historia de la humanidad y en corte humanístico, porque se nutre de la experiencia humana. Nosotros en ergonomía tenemos 4 meses, o mejor dicho, lo llaman un cuatrimestre, pero terminan siendo apenas 12 o 13 clases. Esas 12 o 13 clases, los viernes entre las 8:30 y las 12:30, hoy fue día de clase, dictamos la materia de ergonomía, que tiene que ver con básicamente aprender cómo trabajan los humanos y cómo se comportan. Desde hace un tiempo venimos hablando de una serie de conferencias que se llaman Todos a Bordo. Es decir, tomando como ejemplo o como pretexto el transporte o la transportación humana, podemos verificar en fenómenos o en situaciones de transporte qué le pasan a las personas cuando abordan, cuando habitan dentro de un vehículo, cuando bajan, cuando interactúan a bordo. Es decir, un montón de situaciones que se dan en un hábitat estático también se reproducen o como fenómenos suceden dentro de vehículos. Como tengo desde hace poco un blog sobre periodismo basado en el transporte, en la industria del transporte, bueno, esto viene ahora mucho más acentuado, después le paso la dirección, se llama Pesado Blog, y ahí publicamos todo lo que tiene que ver con las diferentes experiencias de los humanos transportándose. En ergonomía
hablamos de transporte humano, pero antes vamos a hablar de un poco como una reseña de diseño. El tema que hoy nos atrae a todos acá y el objeto de esta conferencia a distancia habla del traje espacial, que también es un lugar para habitar y para sostener la vida. Es decir, es, en cierto modo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de ingeniería y de producción industrial, un producto relativamente nuevo. Es decir, cuando arranca el vuelo en alta altitud, es decir, el vuelo atmosférico de capas superiores. Es decir, los primeros trajes similares a los espaciales son los trajes de presión para poder volar en aviones por ese entonces a pistón, a hélice, para llegar muy alto a donde la atmósfera no es ya respirable. Si bien todavía estamos dentro de una capa que tiene los gases necesarios para sostener la vida, ya la presión atmosférica es un fenómeno muy importante que tiene mucha influencia sobre todos los habitantes de seres vivos de la Tierra. Cuando nos alejamos apenas unos 3.000, 4.000 metros de altura, es decir, estamos hablando de ciudades como La Paz, la capital de Bolivia, o más acá en Argentina, la ciudad de La Quiaca, 3.600, 3.800 metros de altura, ya al cuerpo, a nuestro sistema respiratorio, al aparato cardiovascular, todo nuestro metabolismo se ve afectado por la falta concretamente de oxígeno, está faltando ese gas esencial, que no es el de mayor proporción en nuestra respiración. El que más necesitamos nosotros es el nitrógeno, y ese también se ha dispersado, y obviamente entonces tenemos una gran dificultad para transportar el nitrógeno en sangre, y necesita una persona de ciertos días, cantidad de días, para adaptarse a esa altura o a esa altitud, sobre el nivel del mar siempre. Si usamos máquinas voladoras como aviones, como globos, podemos ir mucho más alto que esos 3.000 o 4.000 metros. Ustedes saben que coronar el Everest está superando los 7.500, casi 8.000 metros de altura. Y muchos exploradores, y especialmente los habitantes del lugar, los aborígenes que se llaman Sherpa, los de Nepal, pueden llegar a la cumbre de los Himalayas, no solo el Everest, sino cualquier montaña de esa cadena montañosa, sin oxígeno. Otros necesitan esa dosis de oxígeno con máscara y autonomía de respiración, porque si no sus órganos colapsan y tienen que bajar a recibir urgente atención médica. Es decir, hay organismos más adaptados a la falta de presión atmosférica y hay otros que no. Es un tema de biología, es un tema de predisposición del cuerpo humano y también es un tema de entrenamiento. Es decir, hay técnicas para poder trabajar, avanzar o subir con menos desgaste o con menos uso de nitrógeno en sangre, es decir, con una tasa de oxigenación más pobre, más magra. Y también hay técnicas como el yoga que hacen que estas personas puedan subir por una concentración firme y poder aprovechar cada gramo de oxígeno que están respirando, que escasea y mucho. Pero con eso no solucionamos el poder ir más arriba. Es decir, volar como Felix Baumgartner, si alguno conoce a esta persona, con un globo y patrocinio de la firma Red Bull, muy especializada en máquinas voladoras, porque su dueño es un austríaco coleccionista de aviones y que tenga todo lo que tenga que ver con la experiencia humana en el aire o en el espacio también, patrocinó ese salto desde 40 kilómetros. Es decir, la atmósfera en los bordes, donde el cielo todavía es celeste, estamos ya a 40 kilómetros de altura. Si superamos esa altura, aproximándonos a los 100 kilómetros, ya estamos dentro del espacio. Es decir, ahí ya comienza a verse todo el fondo negro, el manto negro del espacio. Es decir, que en esa altura, a los 40 kilómetros,
podemos ver la superficie curva de la Tierra con una leve, muy tenue atmósfera azul celeste, que es donde se sostiene la vida. Como tiene ese nombre, se llama biosfera. Es decir que hay mucho para hablar de ergonomía, porque nosotros al comenzar el año, al cuatrimestre, en estas pocas clases, tenemos que explicarle a los alumnos, segundo año de la carrera, es decir, apenas entran, cómo es la vida sobre la Tierra. Es decir, para nosotros es esencial que los alumnos comprendan cómo respiramos, cómo sostenemos vida, cómo nos comportamos, qué tenemos que hacer en nuestra jornada laboral para tener más rendimiento, la importancia de dormir, la importancia de alimentarnos, la importancia de reponer energía. Todo eso hay que explicarlo a nivel de la Tierra, donde suceden la mayoría de las cosas de la cultura humana. Es decir, nuestra huella cultural y tecnológica es sobre la superficie de la Tierra. Pero resulta que desde hace unos 60 años, la humanidad además ha despegado de la Tierra con naves espaciales. Antes lo había hecho, unos 50 años antes, un poquito menos, 40 años antes, concretamente, sobre máquinas voladoras y 200 años antes sobre globos. Es decir, la experiencia humana de vuelo arranca a finales del 1700, más o menos. Es decir, las primeras experiencias de los hermanos Montgolfier, que eran los que usaban globos inflados o aeróstatos, porque calentaban el aire y esto despegaba, como un globo de estos que son deportivos. Luego, mucho después, vinieron las máquinas voladoras, es decir, motores de combustión interna que permitían el vuelo supliendo la fuerza humana que no alcanzaba la fuerza muscular para propulsar el vuelo. Es decir, necesitamos una máquina con mejor rendimiento mecánico. En los años 60 se concretó en la Unión Soviética y en los Estados Unidos casi simultáneamente, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Ellos capturaron por las buenas técnicos alemanes, ingenieros alemanes que ya conocían el vuelo por propulsión cohete, porque para superar la atracción terrestre se necesita fuerza bruta, una máquina que por medios químicos queme combustible muy rápido, no violentamente porque sería una explosión, pero que queme a una velocidad considerable una mezcla muy poderosa de oxígeno y algún combustible cohete, nitrato de amonio o algo muy parecido a lo que usan las armas de fuego, pólvoras concretamente hablando, para que se genere una buena presión de gases y ese empuje sublime y soberbio nos ayude a vencer la gravedad terrestre. Nosotros, antes de eso, le enseñamos a los alumnos cómo se trabaja en tierra y cómo se trabaja después en el espacio. Acá estamos hablando de herramientas o manos. La mano es la primera herramienta que los humanos utilizamos y ha configurado nuestra habilidad coordinada gracias a la visión binocular, o sea, 2 ojos, poder estimar distancia, poder tener precisión en los dedos. Eso ha sido un concepto evolutivo que nos ha vuelto Homo habilis. Y después poder utilizar palos, hierros, lo que llamamos herramienta, que viene de la palabra hierro, para poder multiplicar nuestra fuerza o nuestras habilidades. Esas herramientas, hace unos años, en nuestra materia ergonomía, tenían esta fisonomía. Podíamos hablar de herramientas como tijeras o pinzas de mano accionadas por la mano humana y con la palanca de primer grado bien situada o el torque que se le puede dar con el antebrazo a un destornillador, hacer multiplicar esa fuerza o esa habilidad. Es decir, una herramienta puede ser de habilidad o una herramienta puede ser de fuerza. Si es de habilidad, la denominamos instrumento, y si es de fuerza, generalmente recibe ese nombre, herramienta. Luego,
aumentamos el nivel y pasamos a las herramientas más poderosas, herramientas eléctricas, herramientas con cable, o como estas que ven aquí, que son atornilladoras de torque variable, herramientas a batería, es decir, totalmente autónomas, las cuales, por el gran poder que tienen y la forma en que se comportan, tienen que estar concretamente balanceadas, bien situado su peso en la base, el peso en el motor, el eje de trabajo, todo cerca del puño humano, para poder tener un perfecto control de las habilidades de nuestra mano, donde nos acercamos al lugar que queremos atornillar o desatornillar, que el torque de la máquina no produzca el corcoveo o patada que puede producir. Entonces le ponemos una zona más de agarre o de contacto con la otra mano libre para que la herramienta se mantenga en su sitio y haga correctamente la operación de torque, porque fundamentalmente lo que hace es proveer grandes dosis de torque o par motor. Acá vemos otro ejemplo, y esto ya muestra la posibilidad de concreción que tiene nuestra carrera, las habilidades que van adquiriendo los estudiantes de diseño. Aquí veíamos maquetas blancas, que nosotros denominamos maquetas monocromáticas, que le sirven al ejercicio solo a los fines de corregir proporciones, tamaños, peso, balance y textura. Es decir, ergonomía también se ocupa de que los dedos, a través del tacto, reconozcan en qué parte de la herramienta se deben situar y en cuál no. Es decir, el proyecto determina en qué zona, por la forma, por el agarre, por la capacidad de absorber transpiración de la mano, qué zona es la apta para situar la mano. Es decir, si vemos esta herramienta, nuestras manos se van a ir a posar, si está bien diseñada, en el lugar que adopten la forma, el ángulo correcto para que las manos no se colapsen por calambres o por malas posturas, y se supone que es el lugar óptimo para agarrar la herramienta y utilizarla. Es decir que el motor, las zonas calientes, las zonas que deben ser enfriadas, las zonas que expulsan viruta, como en esta sierra circular que no tiene el disco de corte, lo que hemos hecho aquí es que los estudiantes revitalicen o rediseñen una herramienta existente. Ustedes pueden comprobar que el núcleo, el cuerpo principal de la herramienta Black & Decker, es una sierra en desuso, que ya cumplió con su vida útil, que tiene los centros excedidos o balizados, o el motor está fundido y ya no vale la pena arreglarlo. Entonces se toma esa célula antigua y se la rodea o se la trabaja para que pueda convertirse en una nueva herramienta. Hasta acá, todas situaciones de trabajo o de diseño del trabajo en tierra, todo lo que sucede en tierra. Esa fue nuestra experiencia. Las herramientas también integran un puesto de trabajo, es decir, es otro de los conceptos que nosotros tenemos firmes, sólidos dentro de nuestra materia. Acá empieza a entrar el tema de transportación humana, es decir, tengo bastante experiencia en la industria del transporte desde hace muchos años y no me cuesta mucho traer a la puerta de la facultad o un colectivo o un camión o un minibús o gente que esté involucrada en la ingeniería de producto de estas cosas. Es decir, uno al estar relacionado se mueve cómodo dentro de este ambiente. Entonces, hemos organizado frecuentemente dentro de la facultad o en las exposiciones donde se reúnen buses y colectivos u otra clase de transportes, conferencias que tengan que ver con cómo se diseña y cómo se hace la ergonomía en cabinas. Esto lo hemos trasladado a los estudiantes como trabajo práctico. Después de hacer herramientas, hemos hecho camiones, cabina dormitorio, o buses, interiores de buses urbanos. Como ejemplo, hay muchos más, pero cito estos. Aquí la experiencia de los estudiantes es
proyectar, primero analizar, ir al camión, ir al colectivo, con la cinta métrica, con la cámara fotográfica, con lo que tengan a mano para relevar, medir y levantar medidas y todo lo que tenga que ver con el tacto humano y la vista humana, es decir, reconocer el espacio, la calidez de los colores, las texturas, todo lo que hace a el permanecer agradablemente dentro de un vehículo. En estos vehículos se trabaja y en estos vehículos se permanece o se relaja un humano. Es decir, en el bus hay una zona destinada al conductor, en el camión obviamente también hay una zona destinada a la conducción, pero luego sucede un fenómeno que es que paramos el camión y tenemos que continuar la jornada descansando o relajándonos, aislándonos del ambiente. Entonces tenemos que convertir ese pequeño lugar en una cabina dormitorio. En el caso de los colectivos, la zona destinada a pasajeros que no desarrollan una tarea de conducción, tiene que ser una tarea de dispersión y de pasar lo mejor posible el lapso de tiempo que van a estar a bordo. Entonces, o están sentados, o están parados, están circulando, o están semiparados. Digamos, se pueden dar esos 4 comportamientos y hay que destinar zonas del área de pasajeros del bus para que esas personas la pasen lo mejor posible en esas 4 actitudes: sentado, parado, circulando o semiparados. Entonces hay asientos, hay pasamanos, hay ventilaciones, hay puertas de determinado tamaño, hay rampas para sacar sillas de rueda. Es decir, tiene que contemplarse la inclusión y que a la mayor cantidad de gente lo afecte al menos de la misma manera, es decir, atenuando los problemas o los desajustes. Quiere decir que aparece otro factor aquí muy importante, que es la antropometría, es decir, poder conocer el tamaño de las personas, la variabilidad humana, diferencias de género, masculino, femenino, tienen obviamente por su conformación física de género a partir del desarrollo antes de la adultez, diferentes tamaños corporales, diferente fuerza muscular, diferente contextura. Quiere decir que tenemos que abarcar desde individuos muy pequeños, en este caso niños, o adultos muy pequeños, hasta adultos de tamaño corporal muy grande. Como si fuera que los vamos a vestir, también los vamos a incluir en un ámbito donde deben viajar, en este caso un transporte, o sea lo que sea la herramienta que van a utilizar. El final del ejercicio o la entrega del ejercicio es ese proyecto convertido por parte de los alumnos en decisiones de diseño. Mantener la zona de conducción intocable, porque es una zona mucho más compleja para intervenir, es poco el tiempo que tenemos, pero sí trabajar en la cabina dormitorio, es decir, concretar a través de dibujos, a través de planos, a través de maquetas, como en este caso, donde se combina piezas convertidas a mano o piezas hechas por impresora 3D, eso acelera el trabajo, optimiza el trabajo y permite que un equipo de alumnos pueda trabajar en diferentes frentes. Tenemos entonces la posibilidad de ver el resultado final de un Volkswagen Constellation, un camión que se ofrece acá a la venta en Argentina, con su diseño. Como pensábamos que podíamos ir más allá, decidimos hace 4 años introducir un nuevo concepto que es el de microgravedad o ausencia de gravedad o leve aceleración de la gravedad. Es decir, queríamos ir más allá, queríamos ir a la órbita terrestre, a la Luna o a Marte. O sea, no andábamos con pequeñeces. Es decir, al plantear el tema, saltó enseguida la necesidad concreta de ir a todos los ámbitos en donde se pueda usar un traje espacial. El tema iba a ser el traje espacial. Así que definimos que la puesta en práctica de este diseño tenía que ser en naves
es decir, lo que se llama comúnmente una caminata espacial, salir de la nave y encontrarse en el espacio exterior, sometido a la severidad de ese ambiente, en ausencia total de gravedad, o lo que se denomina microgravedad. Eso es la Estación Espacial Internacional o las naves que van y llegan a ella, o naves que están en viaje hacia otros mundos. Entonces, en el afiche tenemos el traje, tenemos la estación espacial y arriba dos fotogramas. Uno muy conocido, que es el astronauta Aldrin, caminando sobre la superficie lunar, a la izquierda, y a la derecha un supuesto astronauta en una foto que fue tomada en la Tierra, todavía no se ha llegado al planeta Marte concretamente, pero es una prueba o un ensayo de la tecnología necesaria para sostener la vida de astronautas en el planeta Marte. El título, Todos a bordo, tiene un subtítulo muy importante. Es el traje espacial Luna, Eva, Marte. Y para esta charla, que duró unas cuantas horas, trajimos al periodista Diego Córdoba, que es frecuente verlo en la señal de cable de TN o en otros lugares como invitado, especialista en el viaje espacial, la tecnología espacial y la experiencia humana en el espacio. Él maneja y conoce a los astronautas, cosmonautas de todos los tiempos, se los conoce de memoria, sabe qué hicieron, a dónde fueron, y obviamente tener un periodista en nuestro idioma que pueda darnos precisiones sobre lo que va a pasarle al humano en cada momento o en cada etapa de su viaje es muy enriquecedor, muy interesante. Uno escucha el tema específico por el cual el Diego ha sido citado, pero obviamente después, cuando se presta a la ronda de preguntas, él responde sobre todos los temas y sabe de todo, sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar, o por lo menos puede anticipar para qué lado irá la industria aeroespacial y qué va a pasar con la humanidad frente a los desafíos de conquistar este lugar pero tan ajeno a nuestra naturaleza. Lo tuvimos en nuestra aula de ergonomía 2 veces. La primera en 2017, cuando arrancó el proyecto y la segunda vez, que es esta foto, en 2019, cuando le dimos cierre a los 3 años continuos de 5 cursos que diseñaron el traje espacial. Es decir, pudimos al menos experimentar durante 3 temporadas esto. En el año 2019, prácticamente esto coincidió con los 50 años de la llegada a la Luna, y Diego ha hecho un libro formidable, que lo tengo por acá, que lo recomiendo porque es en idioma español, que habla de todas las misiones Apolo, es decir, desde el minuto 1 hasta la última nave que voló. El programa Apolo se dedicó fundamentalmente a la exploración lunar. Había que llegar antes de terminar la década de los años 1960, era un encargo del asesinado presidente Kennedy, y obviamente la NASA y el cohete principal, como les contaba, estaba diseñado o llevado adelante por Werner von Braun, que era un científico alemán rescatado tecnológicamente de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Quiere decir que parado sobre los hombros de un gigante, de conocer mucho de cohetería y de mucho poder para llegar a una distancia tan larga como 340.000 kilómetros de la Tierra, se necesitaba una nave muy poderosa. Es decir, toda la tecnología era prácticamente alcanzable. Lo que más se necesitaba era gran poder en el transporte para poder vencer la gravedad terrestre con la carga que se necesitaba para transportar 3 personas, más todos sus instrumentos científicos y su soporte vital, para poder ir y volver de la Luna. Así que bueno, esa experiencia es la que está contada en el libro de Diego Córdoba, el cual recomiendo. Y bueno, Diego nos contó durante 2 horas más o menos que habló,
cómo eran las naves, cómo era el hábitat, es decir, bien de diseño. Es decir, nosotros hablamos o necesitábamos referencias del traje espacial, pero primero teníamos que saber a bordo de qué lata tuvieron que meterse para poder salir de la gravedad terrestre. Y estos diseños, todos son diseños de ingeniería aeroespacial. En los años 50, 60, 70, incluso 80 con el transbordador espacial, todavía el diseño de las naves no tenía nada de confortable desde el punto de vista de la estética o de la cultura humana que nosotros podemos estar acostumbrados hoy, viendo un auto o viendo un lugar de trabajo como lo conocemos hoy. Un barco, un submarino, un portaaviones, un cohete, un avión militar, tienen lo necesario, lo justo y necesario, mínimo indispensable para que cumpla su función, y siempre fue un terreno donde se predomina el conocimiento, obviamente, de la ingeniería. Los diseñadores están empezando a intervenir recién ahora. Si ustedes ven el Virgin Galactic, si ven las cápsulas Dragon de SpaceX y otras empresas privadas que están trabajando en el espacio cercano a la Tierra, recién ahora empiezan a verse trajes, asientos o interiores de naves diseñados por diseñadores industriales o diseñadores gráficos. Hasta hace muy poco, todavía este era un terreno inexplorado para los diseñadores de productos y era un terreno típicamente conocido o manejado por los ingenieros aeroespaciales. Diego nos habló de todo lo que hace al viaje espacial, con mucha atención por parte de los estudiantes, grabando todo paso a paso, y además en presencia ya de algunos de los trajes espaciales que hicieron nuestros alumnos, porque como esto ya tenía una previa, unas temporadas antes, pudimos empezar a mostrar cómo habíamos diseñado los anteriores. Acá concretamente hay que hablar del medio ambiente artificial. Cuando arranqué la charla hablábamos de la atmósfera, de la presión atmosférica, de la temperatura en la que se desarrolla la vida y podemos trabajar. Bueno, todo eso hay que reproducirlo en un traje que te envuelve, pero que prácticamente el límite fijado es alrededor de tu contextura humana, de tu cuerpo. Es decir, es una funda que permite alojar a varios tamaños corporales, o por lo menos permite ajustarse a diferentes tamaños corporales, que debe protegernos y mantenernos herméticamente sellados, aislados por completo. Porque ese traje va a estar inflado con una presión similar a la presión atmosférica. Es decir, si no es una atmósfera, que es la que soportamos nosotros acá, puede llegar hasta ser un 20% de la presión atmosférica. Menos que eso no se recomienda y no es posible. Si el traje tiene una atmósfera, estamos hablando de un traje soviético-ruso. Si el traje tiene un 20% de la atmósfera, es un traje típicamente norteamericano. La diferencia es notable e importante. El traje norteamericano tiene más libertad de movimientos porque está menos inflado. Es decir, han conseguido bajar la tasa de presión interna utilizando para respirar oxígeno puro. Es como el buceo de altísimas profundidades. Al respirar oxígeno puro, uno debe limpiar el nitrógeno en sangre y debe llevar un tiempo de adaptación dentro del traje para purgar ese nitrógeno que ya no podemos respirar, porque vamos a ir a un medio en donde solamente hay oxígeno adentro del traje. Entonces se lo puede inflar con menos presión y de esa manera tener la posibilidad de trabajar las articulaciones corporales, tener rotación, tener movimientos en la zona sobre todo alta del torso para poder tener las manos en un campo de trabajo y poder tener habilidad o precisión en la tarea. Los trajes soviéticos rusos van inflados a presión atmosférica, una atmósfera, pero usan una mezcla de oxígeno-nitrógeno
igual a la que tenemos acá en tierra. Esa es la gran diferencia técnica. Son trajes más inflados, entonces tienen menor capacidad de movimiento. Es decir, hay que partir con esa premisa para empezar el proyecto o la ergonomía proyectual que decía el título. Nuestros estudiantes, después de recibir la charla de Diego Córdoba y unas cuantas teóricas que le dimos nosotros los profesores, empezaron a producir los trajes a partir de conseguir maniquíes infantiles y trabajar con el cuerpo humano reducido a la mitad de altura de un cuerpo adulto. Es decir, si tomamos un chico de unos 7, 8 años, más o menos, sus proporciones no, pero sí su altura, su estatura, va a estar rondando la mitad de lo que ese humano va a tener cuando sea adulto. De esa manera se pueden mantener las proporciones y empezar a trabajar en forma práctica. Es decir, el proyecto, acá vemos que trabajan sobre maniquíes o muñecos, rellenándolos con tela, con guata, con textiles, pero también, y lo vemos en esta imagen, trabajan sobre proporciones reales, 1 en 1, adulto masculino, como es el que vemos acá, al cual hay que darle el contorno corporal y el contorno del traje y poder establecer la relación sujeto-objeto que va a haber respecto de esta máquina dentro de la cual nos tenemos que meter. Es una máquina que nos va a proveer una atmósfera, es una máquina que nos va a proveer información, es un envoltorio que nos va a proteger de la radiación de los micrometeoritos y de la erosión que tiene el suelo lunar, por ejemplo. Nos va a proveer agarre en las botas para tener buena pisada, buena huella y poder traccionar sobre un terreno que puede ser difícil para ponerse de pie o para transitar, porque pesamos menos, o tenemos guantes para poder manipular objetos que están adaptados al tamaño de nuestra nueva mano. Una mano con guante e inflado tiene una habilidad y un tacto diferente para manipular herramientas. Es decir, hay que hacer un conocimiento, construir un nuevo conocimiento, y esa es la función de la universidad, del conocimiento universitario. Por supuesto, también es la función de la escuela en la que están ustedes. Cada etapa de la formación de una persona tiene su sentido y su porqué. Cuando las escuelas son técnicas, como en la que están ustedes, se especifica sobre determinada área de conocimiento. Y en el caso de nuestra carrera de diseño de productos, tenemos que convertir en producto industrial todo lo que estamos viendo o proyectando. En este caso, desde una escafandra, una mochila, una manga del traje o el torso, que es normalmente semirrígido y que permite adaptársele a diferentes personas. Así que muchas cosas nuevas están sucediendo en muy poquito lapso de tiempo. En 12 clases, más o menos para la clase número 5 o 6, ya tenés que estar en una capacidad de proyectar y concretar lo que están viendo ahora en pantalla, que es un puño de un guante, un instrumento también que se ve ahí en la muñeca que aporta información, o sea, es un instrumento de aporte de información, una pantalla interactiva. Y obviamente que eso todo permita introducir cuerpos o antebrazos de diferente tamaño. El guante es la única pieza del traje que se hace a medida del astronauta, porque la mano, al ser tan específica, necesita de una pieza única. El resto del traje puede ser compatible con diferentes tamaños corporales, pero el guante siempre tiene tu nombre y el guante es exclusivo. Así que hay una pieza de contacto con el resto del traje que es este acople, que se llama bayoneta, como una lente fotográfica, que permite un buen sellado y una traba para conservar la hermeticidad. Y en este caso los alumnos se entusiasmaron tanto que hicieron, allá atrás en la foto, fuera de foco, se ve el guante miniatura hecho para el maniquí, y aquí en primer plano vemos un guante 1 en 1. Es decir, vos podías introducir tu mano
y meter la mano y usarlo porque estaba hecho de verdad. También se han hecho botas, es decir, los alumnos se han entusiasmado tanto con este proyecto que pudieron concretarlo aún más. Conforme avanzaba el proyecto, cada semana veíamos 2 trajes Eva, 2 trajes Luna y 2 trajes Marte. Es decir, la cantidad de alumnos que teníamos, unos 120 más o menos en cada curso, los dividíamos en equipos y podían especializarse, debían especializarse en estas modalidades. Traje para actividades extravehiculares, ese es el significado de la sigla EVA, traje Luna y traje Marte. Los 2 últimos trabajando sobre superficie y con cierta gravedad. Es decir, en la Luna tenemos 1/6 de la gravedad terrestre. Somos bastante livianos, la percepción de peso es poco, pero la masa corporal sigue siendo la misma. El traje con humano y todo en tierra, el traje lunar pesaría 130 kilos. En la Luna pesa apenas 1/6 todo. Y en Marte, la gravedad es de 1/3 de la gravedad terrestre. Quiere decir que todo se baja a 1/3, se divide por 3. Conociendo eso, podemos saber qué clase de comportamiento, qué clases de posturas, qué clase de actitud va a tener el usuario del traje según el medio en el que se va a mover o comportar. A medida que se va acercando la fecha de entrega, como pueden ver, ya los trajes empiezan a mostrar sus terminaciones. Es decir, empezamos a ver la cobertura, normalmente plateada, blanca, de colores claros, que implica reflejar la radiación ultravioleta del Sol y de esa manera tener más durabilidad o más protección de todo lo que está debajo. Un traje normal para actividades extravehiculares o traje Luna tiene entre 5 y 7 capas. Es decir, vemos la capa exterior que es contra meteoritos o contra radiación solar y después debajo de esa, cada capa se va especializando en una aislación. La aislación de temperatura, que es la más cercana a la epidermis. El astronauta no va desnudo dentro del traje, sino que tiene que ponerse una ropa interior con caños que la circunvalan, digamos, que la van envolviendo como si fuera una malla, y en esa circulación, en esos caños circula agua. El agua circula fría, es decir, el calor corporal, los 36,5 grados, tienden a arrebatar, a sobrecalentar el interior del traje. Entonces, el agua circula, se enfría con la temperatura exterior, un lugar en sombra en el espacio, está a menos 120 grados, 120 grados bajo cero. Quiere decir que el agua, como en un radiador o un intercambiador de calor, puede reducir su temperatura, recircula y pasa en contacto con nuestra ropa interior y nuestra piel y puede descendernos la temperatura. Si no, habría un sofocamiento, un cansancio muy apresurado, consumiríamos toda nuestra hidratación corporal y tendríamos calambre, es decir, no duraríamos mucho. Es decir, es una actividad física muy intensa, la del astronauta, y requiere la ingesta de líquidos, que también tiene que uno tener una manguera o una conexión a la boca para poder reponer líquidos mientras está en la misión. Aquí ya pueden ver piezas semilistas, semiterminadas, algunas hechas a mano, otras hechas por impresora 3D, diferentes equipos que han presentado ese día, presentan digitalmente los avances en dibujos, en diseños, y también piezas que están en diferentes grados de evolución. Las botas que ven allá arriba o los guantes ya prácticamente listos para entregar, los cascos o componentes como perillas y elementos para controlar las diferentes viseras de la escafandra, semiterminadas, listas para pintar. Esto es un esfuerzo
de coordinación entre muchos alumnos, entonces es laborioso ponerse de acuerdo, conocer qué se está haciendo en cada departamento. Se dividían en casco, mochila, torso, mangas y botas. Es decir, había grupos de diseño de alumnos especializados en cada componente. Y un grupo de alumnos, normalmente los más responsables, no los más inteligentes, pero sí los más aplicados o con mayor actitud y aptitud para dirigir, son los gerentes de proyecto, y entonces ellos coordinaban o centralizaban todas las líneas de decisión y podían establecer si los colores, si los tamaños coincidían para poder tener parte por parte compatibilidad en todos los componentes de cada traje. Bueno, se fueron dando los avances de proyecto y empezaron a aparecer los trajes. Aparecieron en 2017 trajes más pequeños. Primero hicimos en escala más reducida, 1:5, y notamos que a un quinto de tamaño costaba mucho trabajar en los detalles. Así que inmediatamente pasamos a 1:2, y este es uno de los primeros 1:2, trabajando cabeza abajo o cabeza arriba, es exactamente igual, es decir, en microgravedad no hay arriba ni abajo. Uno tiene que acostumbrarse a eso apenas despega la nave, y ya trabaja con sus herramientas de torque y su cabo de conexión de vida, es decir, una conexión al pecho, tanto sea de herramientas como lo que te liga a la nave. Pues si por alguna razón te soltás y estás a la deriva y hiciste un esfuerzo involuntario, es muy probable que te alejes de la nave y no te vuelvas a acercar. Entonces, como un obrero de la construcción está unido a un andamio y evita que caiga, en el caso de una nave espacial hay un brazo mecánico que lo transporta al astronauta y lo ayuda a llegar a determinados lugares, si no tiene que ir agarrándose de pasamanos, pero siempre conectado con un cable que se llama cabo de vida. También lo usan los que hacen buceo. El anterior era de EVA, es decir, extravehicular. Estos son de Marte, son de la primera Génesis, los 2018. Trajes que tienen diseño de partes en tamaño 1:5 y en tamaño 1:1. Y también trajes para Luna. Particularmente con un diseño de mochila, que ustedes pueden ver desmontable, que permite entrar por detrás, como un traje soviético. Es decir, entrando por la espalda, el astronauta se puede vestir por sí mismo. El traje es un poco más holgado, un poco más fácil de ingresarle, y está en una sola pieza. Entonces, a través de la puerta que está en la mochila, uno mete primero el abdomen y piernas, luego se deja caer hacia adentro, mete las piernas en las botamangas, en las botas también, y luego escurre el tronco hacia arriba y alcanza la parte del visor de la escafandra. En el traje norteamericano eso no funciona así, sino que hay que vestirse por partes y te tiene que ayudar otro astronauta o asistente. Es decir, los alumnos tenían la opción de elegir y de justificar qué clase de estrategia de traje iban a emplear. Aquí vemos otro, Misión Marte, donde también obviamente ustedes pueden comprobar que hay colores diferentes, gráficas diferentes o pertenencias corporativas diferentes. Puede ser una agencia espacial o puede ser una empresa privada que va al espacio. Es decir, eso el grupo de estudiantes lo decidía y lo justificaba. Y obviamente también aquí hay piezas separadas como guantes. Entonces se parecen el guante en miniatura con el guante de tamaño real, y eso habla de la gran coordinación entre los equipos. Aquí vemos a otros, en este caso un astronauta lunar, con instrumentos o herramientas para caminar o para explorar el suelo lunar o poder hacer tareas arqueológicas o de perforación. Es decir, cada astronauta además tenía un trabajo o una actividad. Había constructores, había turistas, había de todo. Otro EVA
también del 2018, también con una herramienta de torque, también con su cabo de vida. También pueden ver la disposición de luces o elementos que son necesarios para poder trabajar en la oscuridad más profunda, cuando a la nave está en una sección donde no le da directo la luz solar, hay que trabajar con la ayuda de luz artificial. Bueno, el traje además lo protege de los extremos de temperatura. Decíamos que eran 120 grados sobre cero, o pueden ser 70 grados bajo cero o 120 grados bajo cero cuando no te da el sol. Así que te tiene que proteger de todo eso. La superficie de Marte, con su característica tonalidad rojiza, y un astronauta explorador que tiene todos sus elementos necesarios para sobrellevar su estadía allá. Otro más de Marte. Y los últimos modelos de la serie de 2019 ya incluían luces y sistemas de soporte con realidad aumentada. Es decir, los estudiantes avanzaron sobre un entorno virtual, entonces pudieron reproducirnos el campo visual, la superficie de Marte, y desviando la mirada en los bordes, en los límites de la luneta del casco, se podían ver datos, el aporte de la temperatura, de radiación, de canal de radio, o toda la información necesaria por el aporte que se puede dar con realidad aumentada. Es decir, desde el punto de vista de lo que se conoce como telemetría, el astronauta trabaja y puede saber lo que pasa en su entorno o en la base, y desde la base, sea el vehículo de superficie, sea el laboratorio enclavado en Marte o la misma Tierra, que por razones de distancia no puede interactuar en tiempo real por la velocidad de la luz, pero sí puede hacerlo a posterior, analizando la misión. La tasa de datos que le envía el traje se analiza por telemetría y por todo lo que se conoce como Big Data. Es decir, hay una gran cantidad de información a procesar, y eso obviamente es algo de todos los días hoy aquí, y en los trajes seguramente eso va a estar, además de otras propiedades que van a tener los textiles, para adaptarse, para poder amoldarse a la fisonomía del cuerpo, y para, sobre todo, sustituir capas, o reducir la cantidad de capas, para que sea más apto para la movilidad. Hoy en día todavía los trajes son complicados por el inflado, por la cantidad de capas, pero se estima o se apunta hacia eso, que van a tener mejor capacidad de movimiento. Hacia eso se apunta. Como pueden ver, estos trajes, este es uno de los últimos y de los mejores que hemos tenido, ha tenido una evolución notable. Se puede ver el detalle, la cantidad de elementos que tienen movilidad, viseras, visor dorado, antirradiación, bueno, un trabajo soberbio. Nos habían presentado al principio de esta conferencia, pero bueno, aquí estamos en el Hackathon Desafíos Científicos del 2018, en la Usina del Arte. El gobierno de la ciudad nos invitó a exhibir los trajes y a contar la experiencia, y bueno, hemos asistido. Nuestra cátedra somos solo los tres profesores que ven en pantalla, y entre nosotros nos arreglamos en la precariedad de la universidad pública, en aulas que no tienen buena infraestructura, ni buena acústica, no están calefaccionadas, ni enfriadas. Bueno, y ahora ni siquiera tenemos esas aulas, estamos virtualmente y a distancia. Pero bueno, cuando se puede hacer presencial, como en estos casos de los trajes espaciales, hemos hecho trajes, los hemos paseado por varios lugares, en varios eventos, también hemos estado en el planetario. Lo fundamental es que los más jóvenes, los chicos de escuela primaria, los padres de esos chicos, puedan introducir
el gusto y la pasión por la tecnología aeroespacial, y obviamente por el diseño en nuestro caso, y eso ha aprendido fuerte. El tema espacial gusta mucho a los chicos y hemos recibido en las aulas de la FADU a cursos de tercer grado para ver cómo hacemos los trajes. Y ellos nos han traído sus aportes, sus dibujos, sus naves, ellos también han diseñado, y ha sido un encuentro muy feliz entre chicos de 7 años y otros chicos un poco más grandes de 22, no mucho más. Y nosotros los profesores, que somos más viejos, pero que tenemos la misma pasión intacta por estos trabajos o por estas experiencias. Quiere decir que no hay límites, es decir, la experiencia está, estos son los entregables, los paneles, los esquemas, las maquetas o proyectos corpóreos ya los vieron, ahí están los campos visuales, los guantes y la exhibición que demuestra que instituciones tan espectaculares y tan importantes como el planetario o los encuentros de desafíos científicos nos han dado su lugar, nos han cedido su espacio, entendiendo que hemos hecho un buen aporte a la altura de lo que es la investigación tecnológica y científica. Eso es lo que nosotros queremos que se fije en la mente de nuestros estudiantes. La pasión por aprender, el conocimiento más amplio de la aventura humana tecnológica, y obviamente también saber que los límites están por fuera. Por supuesto, esto puede parecer muy serio y muy arduo, y lo es, pero también es muy divertido. Es decir, en cada salida con los trajes, con nuestros pequeños astronautas, hemos hecho sesiones de fotos en todos los lugares donde hemos podido. Esto te abre puertas, esto te hace conversar con la gente pregunta, y ahí ya esa curiosidad es la magia que permite que esto se siga haciendo y que nos dé ganas de seguir impulsando. Siempre es un tema de conversación, una miniatura de estas. Nos ha abierto las oficinas de los directivos de la universidad, desde el decano para abajo. Quiere decir que se pelean por tener a los trajes espaciales en sus oficinas. Y nosotros, Analía, Marcelo y yo, paseamos con los trajes, con nuestros coches, los tenemos a UPA, los llevamos por el ascensor, los metemos sin golpear la puerta, les sacamos fotos, y la gente se acerca y pregunta. Y ahí todos son investigadores, todos son encumbrados estudiosos de tecnología, así que qué mejor que comenzar una nueva relación, un encuentro cultural, como pretexto hablando de estas cosas, ¿no? Y a partir de ahí, quién sabe a dónde nos lleva. Es decir que hacer la experiencia de trajes espaciales ha sido maravilloso y es un orgullo poder compartirlo con ustedes. Les doy las gracias por escuchar, y obviamente, y una vez más, les doy las gracias a mis compañeros Analía y Marcelo, porque ha sido posible con la complicidad de ellos, y somos pocos, pero nos las arreglamos para que cada año por lo menos 6 astronautas hayan salido al espacio. Así que muchas gracias, y bueno, escucho las preguntas si es que las tienen, aquí a entera disposición. Voy a ver si puedo restablecer como estábamos antes. Si vuelvo a la pantalla. Ahí está. ¿Me ven? ¿Me escuchan, no? Perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, muy agradecido, y a lo que gusten preguntar. No, yo quería ahora hacerle una pregunta. Primero, por supuesto, agradecerle. Soy uno de los profesores de la escuela y además vi varios chicos, muchos alumnos y muchos chicos del ciclo básico, que me parece importantísimo. Los quiero felicitar por estar, porque
me parece importantísimo que hayan escuchado esto. Y más allá de la charla en sí, lo que yo le quería comentar a ellos es que ustedes algún día, igual que nosotros, fueron alumnos. Y el proceso vale la pena. Vale la pena llegar, vale la pena estudiar. El conocimiento, que el ser humano realiza esto, que esto no es obra del azar. Que acá hay trabajo, conocimiento, estudio. Y que si el azar aparece, aparece porque uno busca y busca. Y que todo lo que hacen, aunque a veces parezca un poquito tedioso, vale la pena para el futuro. Y que tienen todo por delante y que tienen todo por soñar. Porque esto que ustedes están haciendo hoy, para muchos puede ser el sueño del día de mañana. Sí. Yo tengo entendido también de que, por ejemplo, hay argentinos trabajando en la NASA. Y hay un argentino que debe tener 35, 36 años, que está en la parte de trajes, de diseño de trajes, si no me equivoco. Sí, ha colaborado con nosotros. Se llama Pablo de León. Tiene una empresa dedicada a la investigación sobre trajes espaciales y un proyecto para diseño de trajes para el planeta Marte, interactuando con NASA y con conocimiento de astronautas y muchas personas encumbradas en Estados Unidos. Él aquí en Argentina organiza el Congreso Argentino de Tecnología Aeroespacial. Y hemos presentado esta misma charla que vieron ustedes hoy en ese congreso. Es decir, eso ha permitido que otras áreas de la industria aeroespacial argentina conozca lo que estamos haciendo y ya nos ha abierto puertas. Es decir, sirve para nuestros estudiantes, sirve para los profesores, sirve para la comunidad educativa y sirve para la industria. Así que qué mejor que una sociedad se autocompense, se nutra de diferentes fuentes, sabiendo que los actores de esto son muy poquitos, es decir, que se cuentan con los dedos de la mano y los referentes, si se conocen entre sí, permiten que egresados de carreras que tienen que ver con la tecnología puedan acceder a estar en grandes posiciones, trabajando allá o trabajando desde aquí, como hoy se puede, debido al interés que el proyecto genera. Es decir, la tecnología aeroespacial en Argentina es muy, muy importante. Hay una empresa nacional de la provincia de Río Negro que se llama INVAP, que captura ingenieros, diseñadores y especialistas de todas las disciplinas para diseñar y construir aquí en nuestro país satélites, radares, reactores nucleares en miniatura para aprender el ciclo de la energía nuclear o para medicina nuclear, y otros campos de las comunicaciones o de la tecnología militar que sirven o que nutren un proyecto tan complejo como el radar SAOCOM, que despegó hace poquito en Estados Unidos, de un satélite argentino hecho para medir el subsuelo a través de banda L, es decir, para un radar de apertura sintética muy potente, de 8 metros de amplitud de antena, que permite atravesar las nubes y entender o verificar cómo es el relieve y la salinidad del mar. O sea, un montón de datos en tiempo real, con tasa de revisita, es decir, cada tantos minutos, se puede verificar el mismo lugar, porque el satélite vuelve a pasar por ese mismo lugar con una diferencia de minutos. Entonces, se puede ver la evolución de un incendio forestal, se puede ver temas que tengan que ver con la marea o con la humedad del suelo, o con la calidad de una cosecha, entre otras cosas, ¿no? Son herramientas predictivas y para eso hacen falta un montón de tecnologías que se desarrollan aquí en Argentina, donde somos líderes. De hecho, nos asociamos con Italia y con Estados Unidos para estos proyectos, porque Argentina en ese campo es más avanzado. Justamente sobre eso te quería comentar que yo estuve en una charla que también fue virtual hace poco, donde una ingeniera llamada Josefina, una ingeniera electrónica, habló sobre el proyecto SAOCOM
que va a ser la próxima charla que vamos a tener nosotros acá. Y el radar NL, que usted estaba comentando, es junto con Italia, somos los únicos 2 países que lo fabricamos en el mundo. Sí. O sea, que no es... O sea, yo lo que quiero muchas veces remarcar, que nosotros en este país subdesarrollado y que permanentemente escuchamos malas noticias, hay cosas muy buenas para rescatar, muy buenas, que si no salen de acá, lamentablemente no se ven en los grandes medios. Claro. Y que es el futuro de todos estos chicos que están escuchando esta charla. Nosotros ya estamos grandes, pero ellos son los que vienen. Y que toda esta generación que va a venir estudiando, conociendo, metiéndose en estas cosas, puede ir donde le parezca, donde le guste, puede desarrollarse, y un día también pueden ser parte de estos grandes eventos y grandes proyectos que la humanidad va cruzando límite tras límite tras límite en pocas décadas. Exactamente. Y eso es lo que hay que hacer conocer. Justamente estas informaciones no están tan disponibles o tan a la mano. Hay que a veces uno tener la curiosidad para encontrarlas, pero la escuela, los profesores, en cierto modo tenemos las responsabilidades del caso para que eso que nos satisface, que nos da curiosidad, poder difundírselo a los alumnos. Es decir, hay puentes que tenemos que establecer entre generaciones. Todo lo que para nosotros puede ser un hobby, que puede ser una actividad hasta secreta, es decir, no muy conocida, como la astronomía, el coleccionismo, esos hobbies en donde uno se gasta un dineral y para que no lo pesquen fraganti, lo escondemos, lo metemos en un armario. Bueno, hay ciertos ámbitos en donde sí podemos mostrarlo, donde no nos debe causar vergüenza, donde no nos debe causar pudor, y decirles, bueno, mira, armé este cohete, mira, hice esta antena, me gusta la radioastronomía, soy radioaficionado, eso es una antigüedad, pero todavía hay un montón de cosas que tienen que ver con la actividad lúdica, que es donde se aprende a crear, donde uno se establece desafíos alcanzables y después se vuelven tu trabajo, es decir, se pueden volver tu trabajo. Así que me parece que la finalidad de este encuentro está cumplido más que nunca. También creo, profesor, que estaría bueno, sé que Marcelo se está moviendo en el asiento y quiere hablar, mi compañero, pero también hay estudiantes que deben querer preguntar algo y ahí, sí. Hay unos chicos los animo a que las hagan, ¿eh? Axel, pregunta lo que tengas que preguntar. Yo me quería sumar un cachito a algo que ya había comentado Ricardo hace un rato. Muchas cosas de las que suceden acá, es como decía él, no tienen prensa. Pero lo más sorprendente de los trajes espaciales, que creo que nos sorprendió a todos muy gratamente, fueron varias cosas. La primera, que los alumnos que tenemos se comunicaron con NASA. NASA entrega mucha información que es disponible y accesible. Uno dirá, bueno, NASA tiene todo oculto, va a jugar 7 llaves. No, algunos temas son muy accesibles. Y lo que también nos sorprendió fue que cuando vino Pablo de León, el mismo año, creo que fue el anterior, había venido Miguel San Martín, que es un ingeniero argentino que trabaja también en NASA, en el Jet Propulsion Laboratory, que entre otras cosas puso un rover en Marte, por ejemplo. Lo que nos contaron, para mucha ego nuestro, fue que el método de trabajo que implementamos nosotros para desarrollar ese traje y esos vehículos unipersonales era, salvando la distancia tecnológica, lo mismo que hacían en NASA o en Estados Unidos las empresas. Con lo cual, salvo billetera mediante, el recurso existe. Y somos nosotros los viejos, que estamos de salida, y ustedes que, si se interesan, no se dejen amedrentar con los que dicen eso no se puede acá. ¿Sí? Porque en general los que dicen eso son los que no pueden hacer las cosas o no quieren hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, creo que la mejor cosa que podemos hacer es hacerlas. Y después veremos qué sucede. Un poco esto creo que responde a lo que preguntaba Axel Cóndor, que decía, bueno, ¿a dónde van estos proyectos? Los que hacemos nosotros anduvieron desde Ciudad de Buenos Aires, se fueron al CMD Lab,
que es un laboratorio o una institución del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde hay desarrollos de distintos proyectos de tecnología en general, con colegas nuestros, anduvieron como decía Freddy, en el hackathon, en el educatón que estuvo en la ciudad universitaria, anduvieron en el planetario, y hubo gente que los vio dando vueltas, como decía Freddy, por ahí, a partir de imágenes que se estuvieron dando y divulgaciones que estuvieron haciendo, y los llevaron al sur a encuentros donde había divulgación astronómica, y requerían tener elementos donde se viera el desarrollo o las propuestas de ideas de proyectos de este tipo. Entonces, esa situación que estás preguntando, el proyecto no va a ningún lado y va a todos lados en realidad, porque es materia prima nuestra y es para nosotros como cátedra de ergonomía con la cabeza de Freddy al frente, y lo seguimos un grupo de locos que vamos atrás haciendo cosas, porque al final terminamos siendo eso, ¿no? Un grupo de locos que nos gustan hacer las cosas y las hacemos, ¿sí? Así que a tal punto va a llegar a tantos lados que les llegó a ustedes, ¿sí? Y ustedes lo pueden replicar y ustedes pueden hacer cosas y participarnos y hacer las revoluciones y criticarnos como nos merecemos, ¿no? Así que creo que estas cosas son las que enriquecen la labor tecnológica, creativa, de desarrollo y todo lo que se nos ocurra hacer, ¿no? Quería agregar que ningún programa de la facultad o de la universidad dice que hay que hacer trajes espaciales, pero tampoco dicen no lo pueden hacer. Entonces, como no está prohibido, consideramos que está permitido. Es decir, antes de empezar esto, lo primero que tuvimos que hacer era empezar, es decir, directamente arrancar, porque si le teníamos que pedir permiso a alguien, no nos hubieran dejado, no nos hubiera alcanzado el tiempo, habrían dicho, o se sale de los objetivos pedagógicos, no sé, cualquier argumento de eso de congresos de educación. Sin embargo, cerramos la puerta del aula como si fuera nuestra propia nave y despegamos y arrancamos. Por eso primero los hicimos en miniatura, para ver si podíamos escalarlos y agrandarlos. Como vimos que era mejor hacerlos más complejos, y para los alumnos también resultaba más fácil, escalamos para arriba y dio el resultado que dio. Es decir, hoy en día podemos garantizar que en cualquier curso universitario, no tiene por qué ser de diseño, podemos encarar una experiencia de tecnología aeroespacial por áreas, incluso, sabiendo que si necesitan tal dispositivo electrónico digital, bueno, bajo qué parámetro funcionaría, si tienen que hacer algo que sostenga la vida, bajo qué parámetro funcionaría. Es decir, se puede parcializar de acuerdo a la carrera o el objeto de interés. En el caso de una carrera de diseño, visualmente y táctilmente son muy ricos los resultados porque ustedes los pueden ver, los pueden tocar, e incluso lo vamos a hacer cuando volvamos a hacer presenciales. La intención es hacer los trajes uno en uno, es decir, poder meter el cuerpo adentro y ver la experiencia in situ. Así que anunciamos lo que vamos a hacer. Un poco lo que comentaba Freddy recién, sucedió algo particularmente interesante en el último año que hicimos los astronautas, que pasaron dos cosas. Nosotros nos entusiasmamos muchísimo y tratamos de transmitir ese entusiasmo a los demás. A veces nos sale, otras veces no tanto. Lo más gracioso es que en un cuatrimestre, uno de los chicos hicieron una canción para su astronauta y nos vinieron con la banda de sonido del astronauta. Y otro grupo, cuando fuimos al CMD Labs, que contaba Freddy recién, para aplicar realidad aumentada, ¿sí? Para poner distintos elementos de medición, que eran telemetría, cantidad de oxígeno, medición de la espacialidad que había alrededor a partir de mapas, con un mapa de Marte. Los chicos se interesaron muchísimo, hicieron el desarrollo del aparato que era básicamente sobre el mapa de Marte, girando la cámara del astronauta, te mostraba dónde estabas y te medía distintos parámetros. La gente del CMD Labs nos dice, ¿nos podrían prestar el astronauta porque no tenemos ningún elemento para mostrar lo que nosotros hacemos con realidad aumentada? Con lo cual, el astronauta, ¿quién era? Miguel, el que estaba ahí,
está ahora durmiendo ahí en el CMD Labs y lo llevan para todos lados mostrando la aplicación de realidad aumentada. El traje es una excusa, obviamente, pero el desarrollo está puesto ahí y los chicos cada tanto hacen un feedback con la gente del CMD Labs para decirle, bueno, yo hice tal cosa, quería mostrar tal otra, para que lo adapten y puedan mostrar el desarrollo de un laboratorio que nada tiene que ver con diseño, digamos, está muy alejado de lo que hacemos nosotros. Pero va lo que decía Freddy recién. El tema no es trabajar en cada uno en su burbuja, como los científicos locos, sino abrirnos y decir, che, tengo esta idea, ¿alguien se suma? Y cuando nos queremos dar cuenta, somos un montón los que nos queremos sumar a estas ideas locas de desarrollos para adelante, ¿no? Yo quiero hacer una pregunta, más bien referida al orden, digamos, organizativo de la universidad y eso. Yo soy también otro de los profes de la técnica 12 y nosotros siempre lo remarcamos en todas las charlas que tenemos que en gran parte el objetivo que perseguimos con esto, que es así, ¿no? Digamos, surgen como casi accidentalmente este tipo de iniciativas. Esto de sostener como una especie de ciclo de charlas surgió de una anécdota, de una vez que dijimos, che, probemos a ver cómo salió muy bien, nos empezamos a encontrar con un montón de gente que está dispuesta, como ustedes, a estar acá y ponerse en contacto con nosotros. Y lo que siempre tenemos en mente es que de alguna manera, y esto es también una apreciación personal, ¿no? Con el correr de los años, cada vez se ha alejado más la vida universitaria de las escuelas secundarias. Entonces, a mí hay algunas cosas que me gustaría aclarar, sobre todo considerando que hay muchos de los chicos que están acá que son quizás de los primeros años de las escuelas secundarias. Nosotros estamos en retiro, y los demás chicos que hay, creo que hay algunos que son del Otto Kraus, o sea que están a 1,5 cuadras de la Facultad de Ingeniería. Nosotros estamos a 3 estaciones de tren de Ciudad Universitaria, y sin embargo es altamente probable que los chicos no entiendan quizás a qué nos referimos cuando hablamos de las cátedras o de cómo es el mundo universitario en sí. Entonces yo lo que quería preguntarles es, ustedes hablar del trabajo que hacen en la cátedra, respecto de esto de los trajes, de su cátedra de ergonomía. ¿Es la única cátedra o hay una multiplicidad de cátedras que tienen diferentes perfiles para abordar una misma materia? Muy buena pregunta. En el caso de nuestra carrera hay 2 cátedras de ergonomía. Derivan de una sola, que cuando se fundó la carrera, por el número de estudiantes que había, alcanzaba con una sola. Cuando hubo que hacer una oferta de turno mañana y turno tarde, y crece el número de alumnos, la cantidad de ofertas puede dividirse en 2. En el caso de nuestra carrera, que es muy pequeña. En el caso de arquitectura, una oferta habitual es 12 cátedras, por ejemplo. Uno se encuentra con líneas diferentes de pensamiento, incluso político, esto siempre hay que decirlo, que influye mucho sobre el resultado, no debería, pero influye mucho sobre el resultado de tu cursada. Pero a veces también la línea de abordaje de temas incluye lo social, lo tecnológico, el Estado como institución, el cliente privado. En el caso de arquitectura hay proyectos que hacen a vivienda social, que hacen a vivienda ecológica, que hacen a countries o barrios cerrados, es decir, se orienta a diferentes ámbitos o edificios, o públicos también, porque hay una multiplicidad de ofertas, es decir, a lo largo de años se establece una línea de trabajo, por eso hablaba tanto de cultura e incluía la política, porque obviamente los arquitectos como referentes profesionales son actores de la sociedad. Entonces, de acuerdo a cómo actúen fuera del ámbito educativo, también eso se expresa en la línea de su trabajo catedrático. En el caso de diseño industrial, eso existe, porque no está soslayado, pero hay menos tiempo y hay menos oferta, y uno tiene que ser más generalista. En el caso de la vivienda o del hábitat arquitectónico, estamos más que claro que estamos hablando de la herencia cultural de la ciudad o del hábitat humano. En el caso del diseño industrial,
los objetos o los productos industriales tienen una vida mucho más corta. Es decir, basta con mirar el modelo de celular o el modelo de zapatillas que tenés y podés saber a qué época pertenece, o se puede establecer una jerarquía o una clasificación. Esa clasificación es tecnológica, no es ni política ni mucho menos. Habla de el estado del arte según la época en que ese producto fue concebido, proyectado o cuando era nuevo. Y en base a esa arqueología tecnológica podemos establecer qué etapa, incluso qué región del mundo, hasta, diría yo, después de los años 90 o bien entrado en este siglo, se ha tratado de unificar, porque el fenómeno de la globalización, que es un fenómeno político, implica que hay una uniformización del consumo. Pero antes, en civilizaciones pretecnológicas o preindustriales, se conservaban los localismos. Uno sabe que un sueco holandés de madera pertenece a una región del mundo, o un determinado atuendo, o gorro, o arma, o herramienta, puede saber a quién pertenece porque hay una cultura que lo desarrolló o la generó. Eso nos obliga a nosotros, como profesores, a ser mucho más generalistas. También es una razón muy importante para tener una visión mucho más aperturista. Obviamente, conforme ha transcurrido el tiempo, obviamente se instalan tendencias que tengan que ver con lo social o que tengan que ver con lo industrial o con partidos decididamente apuntando hacia el capitalismo o hacia el socialismo, de acuerdo a ciertas sutilezas de las que se puede hablar. Nosotros entendemos que la vida en la Tierra tiene su correlato también en el espacio exterior y que lo que se ve en el espacio es ni más ni menos que una proyección de lo que sucede aquí y nuestra tecnología. Es decir, en ese lugar no hay fronteras o no hay, en principio, tendencias que tengan que ver con esa posible controversia política. A nosotros nos sirve para explicar cómo es el ser humano. El que habita ahí adentro es igual que sea un chino, un ruso, un argentino o un africano, da igual porque hay que sostener la vida de un cuerpo humano. Y hay un sistema para darle la información y para hacerlo sentir que está vivo y que conozca cuánto tiempo tiene a bordo del traje para poder trabajar. Es decir, son factores que hacen a lo operativo. Y en eso podemos ser inclusivos y abarcativos. Por eso nos resultó tan agradable como experiencia el hacer el traje espacial. Creo que, bueno, me fui un poco de tema con lo que habías preguntado, pero creo que la oferta de las cátedras no siempre es tan abierta. Es decir, nosotros podríamos estar mucho más cómodos con pocas clases, 12 clases, y dar un programa de ergonomía que es muy contenido en sus temas, muy vasto también, pero que habla de la experiencia laboral humana. Fundamentalmente la ergonomía se estableció en la vida laboral fabril, es decir, en la industria, y Argentina, desde un tiempo a esta parte, y más en estudiantes que están en la zona de Buenos Aires, les cuesta acceder a ámbitos industriales. Es decir, ver una fábrica en producción actualmente implica sacar un seguro, en este momento del COVID imposible, o ver una actividad febril industrial. Entonces cada vez se nos ha hecho más lejano. Por eso nos fuimos directamente al ámbito del transporte, que es un organismo más vivo y más fácil de acceder. Te metes con una cinta métrica en un colectivo y medís, y observás el comportamiento de la gente y empezás a sacar conclusiones. Hemos tratado de que hasta en forma furtiva los estudiantes puedan hacer su trabajo. Es decir, si lo tienen que hacer, que pidan permiso a un colectivero o a un ascensorista o a un camionero, les abren la puerta y entran. Y ahí empiezan a ver la experiencia del comportamiento humano.
También hay una cosa que vos preguntabas y quizás yo la tomé para otro lado, pero quizás te sirva. Una cosa que es como sorprendente, Freddy mostró, no sé si se percataron unos chicos que andaban por ahí, que habían ido al aula nuestra, ¿no? Y lo más gracioso de todo eso fue cuando las maestras decían, pero ¿cómo? ¿Podemos venir a la facultad? ¿Podemos venir a ver lo que hacen? Y la respuesta es, no pueden, deben venir a ver lo que pasa, que hay vida después de la escuela secundaria y hay algo más para hacer, ¿no? Es más fácil entrar a la UBA que a una secundaria. O sea, pasás por la puerta y te metés. Totalmente. Pero bueno, la gente no lo sabe. Pedís permiso a las cátedras o se contactan con alguna de los docentes, jefe de cátedra o quien sea, y dice, che, mira, tengo un grupo de 20 pibes, 30 pibes, tengo un grupo de 5 chicos que quieren ver tal cosa. Bueno, arreglamos un horario, un día que noten que sea más o menos cómodo para todos y se explica y se muestran las cosas. La facultad es y debe ser un organismo vivo en todo esto de la formación, porque si no lo que termina pasando es, termino la secundaria y ¿qué hago? Voy a laburar a McDonald's, por ejemplo. Sí, podés trabajar en McDonald's, pero hacía algo más, hacía algo que te guste hacer. ¿Sí? Un poco lo que Freddy apuntaba hace un rato, que me parece interesante, que es lo que nosotros proponemos siempre, es ergonomía, tiene como 3 o 4 patas, que es lo que decía Freddy recién, ¿no? Podemos hacer la ergonomía clásica, donde vamos a una fábrica y vemos cosas. ¿Sí? Ahora, ¿no es mucho más divertido hacer un traje espacial o un camión o no sé, otra cosa? Y todo implica a la persona frente a ese objeto. Básicamente, diseño es eso, poner a la gente, o sea, el objeto con esa gente. Si un objeto no tiene relación con el usuario, no existe, no se puede usar, entonces no existe como objeto, queda ahí como, no sé, algo decorativo, y queda ahí. El diseño industrial implica que la persona entra en acción con ese objeto, entonces, si realmente hay interés o quieren saber cómo son algunas cosas, muchas cátedras están dispuestas a abrir las puertas, otras no tanto, eso también hay que ser honestos con eso, hay gente que les molesta que le vayan a interrumpir las clases magistrales, a nosotros nos encanta que muestra a los alumnos que tenemos nosotros que hay interesados por detrás y que lo que nosotros decimos es cierto. O sea, nosotros venimos de un momento histórico. Terminamos la carrera, laburamos profesionalmente y creamos o intentamos traspasar ¿cómo se llama? La pancarta, sí, gracias, no me salía la palabra, pasar la posta a los que vengan detrás. Y esto tiene que ser así, y si no es así, estamos fritos. Creo que es una cosa muy importante de la facultad, ¿no? La facultad no es algo estanco, no es ese edificio que mostraba Freddy, que a nosotros nos encanta, que es un bloque enorme, es un bloque enorme y vivo. Y está buenísimo que entiendan que se entra y se sale, y no solo los alumnos, exalumnos de la facultad, alumnos de la secundaria, de las primarias, sino empresas que quieren preguntar algo, acérquense. La universidad debe ser eso, debe ser el vínculo donde las cabezas que estamos craneando cosas, encontremos un lugar donde depositar nuestras ideas. Si no, muchas veces pasa lo que decía Axel por ahí, ¿a dónde van? Y muchos a dónde van se van a otro lado. Y es una lástima eso, porque tenemos un montón de gente que se capacita, hay un montón de gente que nos interesa que esta gente se capacite para que después terminen en otros lados. Es como absurdo eso, ¿no? O triste. Y no queremos eso, justamente lo que sí creemos es que esto puede ser para más adelante y para continuar este viaje que está buenísimo. Claro, bueno, justamente eso es que creo que donde yo quería enfatizar, ¿no? La cuestión de la apertura y que claramente, empíricamente estamos demostrando con esto, de sostener las charlas y qué sé yo, que evidentemente hay como una idiosincrasia de la producción del conocimiento, de la producción de la ciencia acá en la Argentina, que es muy poco mezquina. Hay una gran tendencia a querer compartir. Por ejemplo, lo que decía Ricky, ¿no? Dentro de 2 semanas tenemos la charla con Josefina, que es la directora de la misión SAOCOM. Entonces, una persona que quizás en el imaginario popular asoma como inalcanzable, fue tan simple como mandarle un mail, decirle, hola, ¿qué tal? Me llamo Ricardo Peronace, soy de la escuela tal, ¿podrías dar una charla? Sí, claro, ¿cómo que no? Lo mismo con ustedes, lo mismo con Fede Holic, que fue el primer orador que tuvimos, que también es un vecino de ustedes, de ahí del pabellón 1.
Y hay una apertura a conocer que muchas veces no se conoce. Y yo noto eso, ¿no? Quizás cuando yo estudiaba hace 12 años, había más circulación entre la comunidad educativa del colegio secundario. Había más circulación de la información de cómo se maneja la universidad, de cómo, de esto de que hay una multiplicidad de cátedras, que los lugares están abiertos para que uno vaya y pregunte, que uno incluso puede llegar a hablar, sobre todo cuando ya estás en quinto o sexto año, si tenés algún conocido, ir de oyente a alguna clase, empezar a participar de ese circuito. Y ahora estamos muy lejos, ¿no? O sea, digo, como nosotros como escuela, como institución, nos hemos alejado mucho de las universidades. Quizás creo que más nos alejamos las escuelas de las universidades que las universidades de las escuelas. Entonces ahora queremos tratar de, al menos desde nuestro lugar, recuperar un poco ese vínculo. Entendernos un poco como un camino que lleve a los chicos hacia procurar cada vez más conocimiento. Creo que durante mucho tiempo, sobre todo nuestra rama de la educación técnica, tuvo un perfil muy marcado en la formación, que formaba gente para que inmediatamente salga y trabaje, y que ahí terminaba sus aspiraciones. Y me parece que, bueno, que el camino hoy no pasa por ahí, más pensando en toda la dinámica que tiene la tecnología hoy, digamos. O sea, hoy yo formo un chico con el programa de electrotecnia con orientación a la electrónica industrial, y es más importante que estos chicos sepan cómo leer los manuales, que es una cosa que justo practicábamos el otro día con uno de ellos, con Héctor, que está acá, para que estén atentos a cómo la cosa va cambiando. O sea, me parece que justamente lo que tenemos que buscar es abrir la cabeza, abrir mucho, y generar esta como voracidad del conocimiento, y para eso es que estas instancias son el puente ideal. Mirá, viste la palabra mágica, así que voracidad y curiosidad van de la mano. No pierdan las oportunidades de comunicarse. Si estamos del otro lado del teléfono o de la línea, cuenten con nosotros. Nosotros con Freddy tuvimos hace unos años una experiencia muy grata con un ex docente de la escuela. Freddy y yo, entre otras cosas, fuimos a la misma escuela secundaria, que es la ENET 26. Y nos encontramos en la facultad muchos años después, y después nos encontramos de nuevo en la facultad como profesores. Para mí fue algo muy grato, no sé si tanto para él, pero bueno, él me tiene que aguantar. Y lo que se dio como cosa curiosa es que un docente nuestro de la escuela secundaria de aquella época seguía estando en la escuela, y lo convocamos para que trajera a sus alumnos, y nos siguió a exposiciones, a ferias, vino a ver muestras de lo que hacíamos. Y también el grupo no era un grupo nutridísimo de alumnos, eran los más curiosos y los más voraces. Y que está muy bien eso, pues no todo el mundo tiene que ser universitario. Eso también hay que entenderlo. Pero sí que los que quieran ser universitarios, que sean, que nos expriman, que te pregunten, que te bombardeen y que te pongan en problemas. Porque para tener, como decías vos, un chico que lea un manual, es muy fácil que lean un manual por que googleen manuales de cabeza, está listo, sos un técnico, entrecomillado, ¿no? Pero para ser profesional de cualquier ámbito, sea un profesional técnico, un profesional universitario, lo que tiene que tener es ese algo más, esa curiosidad, ese decir, che, pero ¿por qué si todo el mundo hace este camino, no puedo hacer este otro, o vincular los dos? Che, si me junto con otro que hace otro camino, a ver si le funciona. Eso es lo que nosotros intentamos hacer acá en la facu. Lo que decía Freddy hace un rato, de que si íbamos a pedir permiso, es probable que hasta el día de hoy estuviéramos esperando a que nos dieran permiso de ser astronautas. Es cierto. Nosotros lo hicimos. ¿Por qué? Porque conceptualmente, y no es para salamearlo a él, pero es cierto, se le ocurrió la idea de decir, che, loco, esto es un vehículo. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es un sistema que tiene que mantener la vida, y lo que llamamos nosotros es cómo hacer para mantener la vida o para mantener determinadas funciones operativas de un usuario. Bueno, se llevó adelante. Los primeros cursos fueron arduos porque venían los agoreros de la negación, hasta que vieron que esto funcionaba y dijeron, che, qué bueno lo que hicieron, ¿eh? Mientras 2 años atrás nos daban en los tobillos, ¿no? Y eso también está bueno que se sepa, ¿sí? Porque eso hace a lo que hablábamos hace un rato. La única manera de hacer es hacer. Y si te equivocás, bueno, te equivocás, y sí, obvio, pero estás haciendo. Y esto es muy importante. Y que los chicos sepan que van a tener siempre en estos ámbitos un lugar, quizás de todas las cátedras de la facultad,
la mitad le dice que no vayan, pero la otra mitad les va a decir, che, bueno, acomodemos y vengan. Escuchen, vengan a escucharnos, o vengan a hablar, o vengan a preguntarnos lo que necesitan. Pues también eso es la otra realidad, ¿no? Nosotros tenemos un concepto de qué es lo que puede ser, y a lo mejor ustedes tienen otra mirada de lo que están esperando de la universidad, y estaría bueno que nos digan, che, mirá, yo creí que esto era distinto. Sí, tal cual. No sé si alguno de los chicos quiere hacer alguna otra pregunta. Va, de los chicos o no tan chicos. Bueno, pareciera que no. Bueno, les quiero agradecer toda la atención. Espero que se repita. Nos tienen disponibles, saben cómo contactarnos. Será un placer volverlos a encontrar con este o con otros temas. Siempre los queremos poner en conocimiento de las cosas que hacemos, así que, bueno, bienvenida a esa curiosidad y bueno, una vez más, muchas gracias. Déjenos el nombre del blog. Ah, sí, ya les paso. Ahora les doy un enlace directo. Un segundito. Sí, sí. Ahí lo voy a dejar linkeado en el chat. Listo. Buenísimo. Ahí hay temas de toda la clase de tecnología de transporte, es decir, desde camiones y buses hasta naves espaciales, pasando por barcos o toda clase de bicho que se mueva y lleve gente o carga. Así que, bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y, bueno, saludos a todos los que nos han acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.